Hoy es un día que debemos de celebrarlo. Pastor, hay que celebrar. Toda libertad, toda independencia se celebra y hay que celebrarlo bien. Mira, los hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de celebrar doble, ¿verdad? Porque celebramos nuestros países. Hoy es el día de la independencia, pues para nosotros es una doble independencia porque el Señor vino para darnos libertad. Los hijos de Dios tenemos que vivir agradecidos. Déjame decirte que el concepto de libertad no fue inventado por el hombre. No. El concepto de libertad fue para el hombre y lo inventó Dios. Dios fue el que hizo ese concepto de libertad para que tú y yo podamos disfrutar, para que tú y yo podamos vivir en esa libertad que Dios tiene para nosotros. Porque cuando Dios hizo al hombre, nos hizo para que tú y yo vivamos en libertad. Nunca Dios pensó al ser humano que viviera atado a nada, sino que nos dio libertad. Pero fue el pecado el que nos volvió a poner en esa esclavitud. Por eso apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura en Lucas. Quiero que vayas ahí conmigo. Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Verdad? Hoy es un día que debes de celebrar con tu familia. Celebran por la libertad de nuestros países centroamericanos, de Latinoamérica, ¿verdad? Disfrutamos, o de América mejor dicho, disfrutamos esa libertad, pero también como hijos de Dios debemos de dar esa doble celebración. Lucas 4:18 dice, hablando Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dijo Jesús, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El ministerio de Jesús fue de traer libertad, de traer liberación. Nunca el ministerio de Jesús solo fue venir a predicar por predicar. Tenía un objetivo: traer libertad y sanidad a la vida de las personas. Por eso es que tú y yo debemos de disfrutar la libertad. ¿Sabes por qué hay que celebrar la libertad? Porque la libertad se obtiene con lucha, sacrificio, sangre y en algún momento muerte también. La libertad, el concepto de libertad es muy caro, pero nosotros lo hemos recibido de gracia de Dios. A nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó su sangre, al Señor le costó su vida. Por eso vino a morir por cada uno de nosotros. Y cuando miras la libertad de la que hablan también acá en nuestros países, te das cuenta que hubieron próceres que dieron su vida, próceres que lucharon, próceres que pelearon y les costó sangre y mucho tiempo de guerra el poder tener libertad. Así para nosotros también el Hijo de Dios nos vino a dar libertad. ¿Qué es lo que celebramos en la libertad, pastor? Nosotros celebramos el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Que ahora nosotros vivimos en esa libertad, andamos en esa libertad para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Así como nación, así como hijos de Dios. También lo que el Señor quiere y te dice hoy esta mañana es: yo ya pagué la libertad. Ahora el que debe de aprender a vivir en libertad, el que debe de permanecer en la libertad es nosotros. Y ese sí es el trabajo de cada uno de nosotros. El trabajo del Señor fue traer libertad. Dice: aquí está la libertad. Ahora les toca a ustedes, dice el Señor, que permanezcan en esa libertad. Porque alguien me va a decir: pastor, ¿y se puede perder la libertad? Por supuesto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 1. El escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, dice: estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús ganó nuestra libertad. Ahora nosotros lo que debemos de hacer es mantenernos en esa libertad. Y pelear por la libertad es un sacrificio. Mantenernos en libertad también lo es. Por eso dice el apóstol: ustedes todavía no han peleado, todavía no han luchado hasta dar su vida. Lo único que ustedes tienen que hacer es: no te vuelvas a dejar ser esclavo por el pecado. La palabra que dice ahí es estar firmes, y la palabra firme es estable, bien sujeto. Hoy yo quiero enseñarte esta mañana, ahí donde estás con tu familia, tómate bien de las manos del Señor.
Este es un concepto que hace muchos tiempos lo escuché yo en las predicaciones, que decía: tómese de la mano del Señor. Mi mamá usaba mucho esa expresión: tómese de la mano del Señor. Y ahora yo entiendo y digo, tenía razón mi madre cuando decía a ella: sujétate a Dios. Porque la única forma de permanecer en libertad es cuando tú te sujetas a Dios. Muchos cristianos hoy pensamos que la libertad es vivirla a mi manera y soltamos la mano de Dios y nos apartamos. Y en ese momento, déjame decirte que cuando tú te sueltas, puedes volver a ser esclavo del pecado. Donde el apóstol nos habla de mantenernos firmes en la libertad, porque alguien dirá: pastor, pero yo no puedo volver a ser esclavo. El tiempo de los esclavos ya pasó. Físicamente tal vez. El problema es que ahora muchos somos esclavos en la manera de pensar. La esclavitud no se limita al daño físico, sino al más diabólico, a la esclavitud mental. Muchos hijos de Dios estamos en Dios, pero la mentalidad la seguimos teniendo de esclavos. Permanecer es esforzarse, es tener paciencia y lucha para alcanzar algo. El Señor te dio esa libertad. Ahora tú y yo tenemos que mantenernos libres en nuestra manera de pensar. La libertad, y aquí es donde te voy a enseñar algo, la libertad es un regreso a la responsabilidad del administrador. Mientras uno es esclavo, tú no administras nada, todo te lo administran los demás. Pero cuando vienes a tener libertad, por eso hay muchos jóvenes que dicen: yo me quiero independizar, pastor, yo ya quiero vivir solo, yo ya no quiero vivir con mis papás. Y lo que no entienden ellos es que cuando alguien es independiente y libre, le toca administrar todo lo que se te da. El Señor nos dio libertad. Y dice el Señor: ¿quieres permanecer en libertad? Aprende a ser un buen administrador. Porque la prosperidad no tiene que ver con los recursos que Dios nos da, sino con la buena administración que se nos confía. O sea, te voy a enseñar. A veces nosotros decimos: Señor, bendíceme, dame más. Eso, aunque Dios te dé más, vas a seguir atado, vas a seguir esclavo financieramente. Se necesita ser un buen administrador para disfrutar de la libertad financiera. La libertad financiera no es por ganar más. La libertad financiera no es el día que yo sea gerente, el día que a mí me suban el sueldo. No, la libertad financiera viene cuando con lo que tú tienes te vuelves un buen administrador, porque vives en la libertad. Y aquí te lo pongo en contexto bíblico. Mientras el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto, ellos no administraban nada, todo se lo daban. Los egipcios le daban todo: la paja, le daban el grano, le daba todo lo que iban a necesitar, la tierra, las casas donde vivían, la comida que comían, todo se lo daban. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, se acabó, y Dios dice: los egipcios no más les vuelven a dar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Josué que cuando entraron a la tierra prometida, a la libertad que Dios les había dado, ahí empezó lo bueno. Porque les tocó trabajar, porque les tocó administrar, porque les tocó empezar a disfrutar del trabajo de ellos, pero como buenos administradores. Por eso yo te quiero decir, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nos da libertad, debemos de demostrar y permanecer en la libertad, siendo buenos administradores de todo lo que Dios a nosotros nos da. Mira lo que dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Te voy a dar este concepto y quiero que te quede marcado en tu vida. La buena administración atrae los recursos. Voy a decir de este lado acá: la buena administración atrae los recursos. Cuando tú eres un buen administrador, Dios enviará recursos, Dios enviará provisión, Dios enviará personas, Dios mandará su Espíritu Santo. Pero cuando te vuelves una persona mala en administración, tú mismo estás siendo esclavo, y a veces los recursos nos hacen esclavos de las bendiciones. En lugar de que Dios te bendiga, nos metemos en más problemas.
La gente lo que no entiende es, mire, yo quisiera un mayor cargo. Lo que no entiende es que con un mayor cargo, una mejor paga, pero mayor responsabilidad. Y si no has aprendido a ser responsable con lo que tienes, a ser fiel con lo que tienes, tampoco vas a ser muy bendecido cuando se te vengan retos mayores. Hoy, esta mañana, dile al Señor: gracias por la libertad que me das. Ayúdame a permanecer en la libertad siendo el administrador que tú quieres que yo sea. Porque hay tres cosas que te quieren volver a ser esclavo. Y si tú permites que esas cosas entren a tu vida, no vas a disfrutar la independencia, la libertad que Dios nos ha dado. Y la independencia y libertad no significa hacer lo que tú quieres. No. Ser independiente significa que yo tengo que rendir cuentas. Primero a Dios y después a mí mismo. Tengo que ser alguien que rinde cuentas a mí mismo de todo lo que Dios me confía, de todo lo que Dios me da. La primera cosa que nos quiere volver a ser esclavos es el pecado. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 19 al 22. Les prometen libertad, habla el apóstol Pedro, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si yo dejo que el pecado golpee mi vida, voy a volver a caer en esclavitud. Y mi estado, fíjate bien, en cualquier estado, emocional, sentimental, familiar, financiero, personal, va a venir a ser peor que antes. Por eso tú y yo debemos de vivir en libertad, pero no se puede vivir en libertad si no dejas atrás el pasado. Por eso te dije al principio, el mayor problema de la libertad no es la física, sino la mental. Si sigues teniendo tus pensamientos mezquinos, tus pensamientos malintencionados, tus pensamientos llenos de orgullo, tú sigues siendo esclavo de la vida pasada que tenías. Y por eso, mira, cuando tú y yo nos enredamos con las cosas del mundo otra vez, nos volvemos esclavos sin gozo y sin esperanza. Si tú otra vez te has vuelto esclavo del alcohol, el alcohol es algo que ata la vida de la persona. Y el alcohólico, por ejemplo, ¿verdad? El problema del alcohólico es su manera de pensar. Nunca es su problema físico. Es un problema de pensar, de creer que tomando una bebida yo puedo ser mejor persona o puedo enfrentar mis problemas, y eso no es verdad. La manera en la que tú puedes enfrentar la vida es a través de tener a Jesús contigo, es pensando bien. Si te has vuelto esclavo de la lujuria, de la pornografía, de los celos, de los enojos, de las idolatrías o de la vieja manera de pensar, ahí es donde la depresión o el resentimiento, eso al final te va a pasar una factura, porque no vas a poder disfrutar la plenitud de Cristo, aunque asistas a la iglesia, aunque sirvas en un ministerio, aunque quiera e intente ser feliz. Tu problema siempre será que hay una atadura dentro de ti. Verso 21 dice de segunda de Pedro 2:21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, dice, mira bien, a revolcarse en el cieno. Y Jesús dio esta palabra. Juan 8:34 dice así: Jesús le respondió de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí va: los esclavos no permanecen en las promesas de Dios. Hay dos naturalezas en la vida del hombre: la naturaleza de Isaac y la naturaleza de Ismael. A Abraham le nacieron dos hijos, y dice la palabra
que uno era hijo de la promesa y otro era hijo de la esclava. Ismael es de la esclava, Isaac es de las promesas. Una persona puede vivir de dos maneras: como esclavo o bajo las promesas. Cuando tú vives en la libertad, cuando vives bajo las promesas de Dios. ¿Y cómo se vive, pastor, bajo las promesas? Con fe. Nadie puede vivir bajo las promesas de Dios si no tiene fe para recibir las promesas que Dios le ha dado. O puede vivir con la carne, como en el caso de Ismael, pero para vivir en la carne te controlan tus deseos y tus apetitos. Y si no, fíjate esto: ¿cómo nació Ismael? Ismael nació por una necedad de Abraham y por una pasión de acostarse con una mujer que no era su esposa, de un adulterio. ¿Cuántas cosas, quiero hablarte hoy esta mañana y preguntarte, cuántas cosas tienes en tu vida que son por un capricho que tú quisiste? Cuando yo empiezo a vivir la vida por un capricho, por una necedad, estoy viviendo en esclavitud. Hay trabajos que Dios no te lo quería dar, pero tú te encaprichaste y dijiste lo quiero. Hay cosas que te encaprichaste y dijiste de que compro ese televisor y estás endeudado pagando algo por un capricho. Pero hay cosas que vienen por las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no traen dolor, tristeza ni afán a nuestra vida, sino que tú dices: Dios me ha prometido algo mejor y yo sé que en el tiempo de Dios, Dios me lo va a proveer. ¿De qué manera tú estás viviendo la vida? ¿Por fe? La Biblia dice que el justo vivirá por fe, o estás viviendo la vida por un capricho. Recuérdate esto: los esclavos no pueden permanecer en las bendiciones de la casa de los hijos de Dios, pero los que vivimos bajo las promesas permaneceremos, las recibiremos y aquí seremos bendecidos en la casa de nuestro Dios. La segunda cosa que te quiere volver esclavo son los hombres. Primera de Corintios capítulo 7 verso 23 dice: por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Quisiera yo que ahí en tu casa bendijeras a tu familia, bendigas a tus hijos, pongas las manos sobre ellos y les diga: hijos, no volvamos a ser esclavos de los hombres. Pastor, ¿cómo puedo ser esclavo de un hombre? ¿Cómo puedo regresar? Bien fácil: cuando buscas la aprobación de las personas en vez de la aprobación de Dios. Si tú buscas quedar bien con alguien, o tienes miedo de no hacer algo, o ser diferente, o marcar una diferencia, porque se van a burlar de mí, porque van a pensar que yo no tengo el valor, porque van a decir que quedé como un cobarde. Pero si es la voluntad de Dios, no tengas ningún temor, hazlo, aunque la gente te critique. ¿Cuál es la manera de atacar de las personas? Con crítica. No le tengas miedo a las críticas. Mis amados hermanos, las críticas lo que hacen es esclavizar a las personas. Siempre. Tú aprendes a ser tal como tú eres, sin temor a lo que te van a criticar. Yo siempre he dicho algo y se los quiero compartir. Si haces algo, te van a criticar. Y si no haces nada, igual te van a criticar. No, mejor yo no hago nada. Para no quedar mal con la gente, mejor no hago nada. Te van a criticar, te van a caer lluvia de críticas. Y si te pones a cambiar y a ser mejor, también te van a criticar. Pero hay una diferencia: haciendo lo correcto y haciendo lo que tienes que hacer, avanzas en tu vida, aunque los demás se queden criticando. Segundo, las burlas. ¿Cuántos le tenemos miedo a que se burlen de nosotros y quedar como avergonzados? No tengas ningún problema. A mí me encanta la vida del rey David. Todo el mundo quiere ser como David. Todo el mundo quiere cantar como David. Pero nadie quiere tener el carácter de David, que cuando su propia esposa se burló de él, él dijo: a mí no me importa. Perdóname, mi amor, si no te gusta, pero esta pasión que yo tengo por Dios la voy a hacer hasta el día que yo me muera. Y si me tengo que hacer más vil, yo me hago más vil por causa del Señor. No le temas a la burla, ni a la murmuración, ni al menosprecio, ni a la envidia, ni a la difamación, ni que la gente te odie o que la gente te mienta. Porque cuando tú le haces caso a esas cosas,
caes en la esclavitud de las personas. Y entonces en tu corazón vas a ser esclavo número uno de la amargura. ¿Conoces tú personas que son esclavos de la amargura? Y el problema es que la amargura se vuelve un señor tan malo que no te deja disfrutar lo bueno de la vida que tienes. La amargura, puedes tú tener lo mejor en la vida y siempre vas a estar amargado, quejándote de algo. El odio, hay gente que no puede guardar el odio. ¿Y sabes cuál es el problema del odio? Que el odio no se queda en el corazón como muchos piensan. No, el odio infecta el cuerpo, infecta tu rostro y se nota la manera de ser de una persona llena de odio. En primer lugar, vive y se enferma más que todos los demás. Una persona llena de amargura y de odio tiene enfermedades físicas que realmente el cuerpo no las ha desarrollado, sino que son problemas internos. Dos, tu rostro se ve más viejo que el de la edad que tú tienes, porque el odio y la amargura mata al espíritu que hay dentro de ti. La falta de perdón. Mucha gente hoy habla de libertad, pero no pueden perdonar a alguien. Y la falta de perdón es una atadura en el corazón de cada uno de nosotros. El desánimo, la tristeza. Nunca te desanimes por lo que la gente ha dicho de ti. Ay, es que mire que yo intenté hacerlo mejor y mire la gente. Eso que no te dé cuidado. No te desanimes por eso. Continúa haciendo lo tuyo. No con tristeza. Yo quiero decirte siempre, todo lo que hagas en la vida, hazlo con alegría, hazlo con gozo. No importa si no vas a ganar mucho en el negocio, pero haz una buena venta, hazla con gozo, hazla con esa alegría. Porque si esa venta no vas a ganar mucho, pero lo haces con gozo, el Señor te va a recompensar esa venta. Nunca caigas en la inferioridad. Hoy hay muchas personas que caen en el problema de la inferioridad y eso los hace volverse esclavos de sí mismo. Cuando me siento inferior, me estoy comparando todo el tiempo con los demás y me hace vivir en esclavitud y en decir yo no voy a poder. Sí, todos pueden, pero yo no puedo. A todos les sale bonito, pero a mí no. Y se empiezan a comparar con la inferioridad y eso genera excusa. Levanta tu mano derecha ahí con tu familia y hoy quiero que seas libre de la excusa. Dígale que está a la par, por favor, libre de la excusa. Y quiero que declares esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya deja de decir excusa. Mira, ¿y por qué no lo haces? Es que yo no puedo, es que yo no sé cocinar, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me ayuda. Son puras excusas. El Hijo de Dios nos ha traído libertad. Y yo le quiero hablar a un pueblo que podemos emprender, que podemos hacer grandes cosas, pero no basta con tener libertad. Hay gente, mira, que habla conmigo y me dice: pastor, ore por mí porque quiero emprender. Ahí le digo que bueno, el emprendimiento es una libertad laboral, pero no vas a poder emprender si no tienes una libertad en tu manera de pensar. Si no rindes cuentas, si no tú mismo te disciplinas, no vas a poder tener libertad si vives lleno de excusas. No, yo no puedo vender más de 2 cosas porque ya 4 me quita mucho tiempo. Quita las excusas, mejora. Es que yo solito no puedo. Pídele a Dios ayuda. Dile: Señor, mándame gente que me pueda ayudar, que yo pueda pagar, que yo necesito crecer. Nunca para crecer pongas una excusa, porque estás haciendo a Dios pequeño. Y el Dios que tú y yo tenemos es un Dios grande, es un Dios poderoso. Nunca pongas excusa. Dios es un Dios muy paciente y ama a sus hijos, pero lo que los saca de quicio son las excusas. Dios te puede tener mucha paciencia, incluso Dios te tiene paciencia hasta con el pecado. Dice la Biblia: se acuerda que somos polvo. Y Dios dice: sí, ya sé que me vas a fallar, sí, ya yo sé que tenés ese problema. Pero si hay algo que enoja a Dios, es cuando nos empezamos a excusar. Señor, es que mira, la mujer que me diste, ¿alguien se acuerda de quién fue el que le dijo eso? Y Dios se enojó. O sea, Adán, ¿qué te pasa? Y a la mujer, la serpiente. Y empezaron a excusarse. Nadie agarró valor y le dijo: Señor, la verdad que yo vi bonita la cosa y me gustó. Yo vi ese fruto, lo decía en mi corazón
Mira, si Eva hubiera hecho eso, la verdad, dice el Señor, los hará libres. Las excusas te atan más todavía. Aquel hombre que entregó, el hombre que entregó sus talentos y se fue lejos, nunca se enojó porque uno solo había producido uno más. Tranquilo, lo que produzcas está bien. Pero cuando salió uno con la excusa de es que fíjate que tú eres un hombre duro y las cosas están difíciles, Señor, y la economía y la gasolina y está temblando, y si yo emprendo y se viene el terremoto y me cierran, nunca va a comenzar. Déjate de excusas y de cuentos. ¿Por qué no te has casado todavía? Deja de estar con excusas y cuentos y toma una decisión. Porque cuando Dios le habla a Moisés y le dice, tú vas a ir a liberar a mi pueblo, Moisés empieza a excusar y Dios también se molesta. De verdad, si algo enoja a Dios, es tu excusa, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, las excusas que tú pongas. Romanos capítulo 6, verso 16 dice, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeciste, sea del pecado, dice la palabra, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de justicia. Y lo tercero que te quiere atar en la vida, menos yo, porque yo no sirvo, porque yo soy malo, porque a mí nadie me quiere. Esas palabras que tú estás hablando son las que te tienen atada financieramente, emocionalmente, familiarmente. Tú debes de empezar a soltar las palabras. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No has quedado preso por los dichos de los demás. Y aquí te quiero decir algo. Hay gente que dice, mire lo que andan diciendo de mí. Lo que otros digan de ti no te ata. Que hablen lo que digan. Es que dicen que no sirvo. Es que dicen que yo no puedo. Es que dicen que digan lo que digan. Ya se me va a salir aquí alabanza, ¿verdad? No es lo que la gente diga, es lo que tú solito dices. O sea que a la persona que hay que tenerle más cuidado no es a tu vecino, es a tu boquita. A veces culpamos y nos excusamos. No, miren, yo no, porque a mí mi profesor me dijo que yo no era bueno para eso. ¿Y qué importa lo que diga el profesor? La pregunta que te hago esta mañana es, ¿qué es lo que tú dices de ti? Porque ya Dios ha hablado de ti. Y dice Dios que lo puedes hacer, que Él está contigo, que no temas, que seas valiente y que te esfuerces. La pregunta es, ¿qué has hablado o qué estás hablando tú de tus hijos o de ti mismo? Y ahí hemos quedado enlazados. 3 cosas que te atan: el pecado, los hombres, con las acciones que hacen, o las palabras que tú usas y te atan. El Señor quiere que permanezcas en libertad. Si me ayuda alguien en el piano, se lo voy a agradecer mucho, ¿verdad? Hay 3 cosas que nos hacen permanecer en la libertad. Número 1, la más importante: andemos en el Espíritu. Por eso la Escritura dice, ya no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. Porque el Espíritu, dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tú tienes al Espíritu de Dios, en tu vida hay libertad. Quien da testimonio de que una persona es libre es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo, pastor? Aparece un fruto que da 9 resultados en la vida del hombre: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que vive en la libertad no vive en alegría por lo que está sucediendo alrededor, es independiente. Por eso te quiero enseñar algo: tú eres independiente de lo que pase alrededor tuyo. Esa es la libertad que Dios nos dio. Mi libertad no depende de la situación financiera de mi país. Mi libertad no depende de lo que sientan las otras personas. Tu libertad depende de lo que Cristo ha puesto en ti. Y tú tienes un gozo independiente. ¿Te acuerdas aquella alabanza? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Si el mundo te lo hubiera dado, si el mundo está contento, todo el mundo es contento. Y si no, no.
Pero los hijos de Dios no somos así, somos independientes. La paz, Jesús dijo: mi paz os dejo. Mi paz es independiente a la del mundo. Afuera de tu casa puede haber guerra, puede haber destrucción. En tu familia pueden haber pleitos, pero tú estás en paz y tranquilo. Tu paz no depende del hombre. Tu paciencia no depende de otros. Si tú eres de los que dices: este me va a rebalsar la paciencia, tu paciencia no tiene independencia. Sigues atado a cómo reacciona el otro. A mí me impresiona que el Hijo de Dios, el Cordero Santo, viene a esta tierra, pero Jesús nunca perdió la paciencia ni la paz. La barca se está inundando y Él con paciencia calma las tempestades. Lo están acusando. Mira, si algo enciende a cualquier persona, es cuando te empiezan a acusar injustamente. Tú puedes ser muy tranquilo, pero cuando ya entre 5 personas: no, yo vi que vos fuiste, vos lo agarraste, vos te quedaste con él, vos te quedaste con el vuelo, vos lo arruinaste, y 5 te empiezan a decir, y tú sabes que no es así. Ahí se enciende la ira de la persona. A Jesús lo acusaron porque dice la Biblia que dijeron falso testimonio contra él, pero él nunca se enojó. Permaneció tranquilo. Lo golpearon, pero es que su paciencia y su paz, su mansedumbre, no dependía de lo que otros hagan. Quiero decirte esto con mucho amor y mucho respeto. Si tú has dicho: mi estado emocional depende de cómo están los demás, no has conocido la libertad del Hijo de Dios. Te dio la independencia para que no dependas del hombre. Así que Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La segunda cosa que nos hace permanecer en libertad es: obedece a Dios. La obediencia te hace libre. Pastor, pero si soy independiente puedo hacer lo que quiera. No. La verdadera libertad es obedecer al que te dio la libertad. Esa es la verdadera libertad. Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En la traducción del lenguaje actual, ese mismo verso dice: puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? ¿Sabes por qué ando en libertad? Porque obedezco lo que mi Señor me dice. Entonces la libertad es eso: obedece. El que obedece no le tiene temor a nada, no tiene ningún problema. Te da la libertad y te hace vivir en libertad. Por eso cuando tú le obedeces a Dios, sientes paz en tu corazón. Y cuando andas en obediencia, tú andas en la libertad. Cuando tu mamá te ha dicho algo y ya lo hiciste, ya no te asusta que ahora llegue la mamá a la casa. Si llega antes, si llega después, si se tarda, tú vives en libertad. No me va a regañar porque hice lo que me dijo que tenía que hacer. Y lo tercero, Dani, si quieres suba: andando en la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aprende a hablar y a vivir en la verdad. Quien anda en la verdad y vive en la verdad está en libertad todo el tiempo. No tengo el temor de que mi esposa me va a descubrir algo. No tengo temor que mis padres me van a descubrir algo. No tengo temor que la gente me va a señalar. Ando en libertad porque ando en la verdad. Una de las cosas que le reconocieron a Jesús mientras Él estuvo en la tierra es: Maestro, sabemos que tú hablas y amas la verdad. Por eso Jesús vivía en libertad. No lo podían agarrar. En ninguna palabra dice que lo podían agarrar. No lo podían agarrar en nada de lo que hacía, y de verdad que lo querían agarrar. Pero Jesús todo el tiempo vivía en libertad. Hoy tú y yo debemos de vivir en esa libertad. Por eso la libertad se celebra, iglesia. Por eso la libertad la debemos de celebrar doble los hijos de Dios. Celebramos la de nuestras naciones, gloria a Dios por eso. Nunca mires de menos eso. Una libertad es cara, ha llevado sangre de mucha gente. Y la libertad de los hijos de Dios, celébralo con mayor alegría, porque esa libertad que tú y yo tenemos fue derramada la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dio la vida para que ahora tú y yo permanezcamos en esa libertad. Sé un buen administrador de lo que tienes. Vive en libertad financiera, administrando lo que se te ha dado con liberalidad. ¿Para qué?
para que esa bendición de esa libertad, una buena administración, atraiga mayores recursos que Dios tiene para tu vida. Quiero que cierres tus ojos ahí en casa. ¿Y qué tal si todos repetimos esta oración? Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor, y te doy gracias porque me has dado la libertad para quitar las excusas de mi corazón y para hacer todo lo que tú me has mandado hacer. Mi gozo y mi alegría no depende del mundo. Mi estado financiero no depende de lo que el mundo me dé. Hoy quiero entregarte mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, si alguien a la par tuya, un amigo, un hermano, un familiar hizo esta oración por primera vez, el Señor quiere que le entregues a Él tu vida y tu corazón. A partir de ahora, todo en tu ser va a cambiar, porque el Señor trae una independencia para ti. Y lo que antes te molestaba, las injusticias que los demás hacían y te sacaban de tus quicios y te deprimían, ahora ya no. Que cada quien haga lo que quiera, porque yo tengo un libertador que me vino a dar paz, tranquilidad y seguridad, a que yo puedo disfrutar mi vida sin necesidad de lo que me dé el mundo o lo que la gente me ponga a mí.